A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Los padres queremos compensar nuestras frustraciones y deseamos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Eso le sucedió a Nicolás. Su padre quería ser militar, descubridor y marinero, y entonces le ordenó: serás lo que quise ser, y serás lo que ahora es tu hermano, militar y marino, como todos tus antepasados. Pero cuando a ese niño le hablaban del mar, pensaba en la música de las olas, en la melodía del viento, en los acompañamientos de las gaviotas, en todas las orquestas que se escuchaban en el agua embravecida. Ese niño se llamaba Nikolai, y el mundo habría de conocerlo y por siempre recordarlo como Nikolai Rimsky-Korsakov. Pero se impuso la decisión paterna, y durante 6 años, Rimsky estudió en la Escuela Naval de San Petersburgo y cruzó los mares como marino. Pero el pentagrama, con toda su magia, lo volvió a atrapar. Se acabó el marino y resucitó el músico. La música clásica entonces se enriqueció con una instrumentación elocuente, con un ritmo profundo y nuevo, con la armonía perfecta de cada elemento de la orquesta. Nikolai Rimsky-Korsakov, el marino músico, el músico marino, estaba partiendo hacia los mares de la eternidad un día como hoy, 21 de junio de 1908. Que en ese viaje sin final y sin retorno lo acompañe buen viento y mar serena, como a nosotros nos acompaña su música hecha de cálidas emociones. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea rechaza y condena declaraciones del presidente Daniel Noboa en The New Yorker. Informe de comisión de la Asamblea recomienda juicio político a ministros por caso Olón. Costa Rica ratifica acuerdo comercial con Ecuador para su entrada en vigor. En política internacional, tiempo de tiranos. Los editoriales serán de Clever Mantilla, Cadáveres putrefactos, Hernán Pérez Luz, Doble Vía México-Ecuador. Noticias del día. La Asamblea rechaza y condena declaraciones del presidente Daniel Noboa en The New Yorker. La Asamblea Nacional, con 86 votos, aprobó la mañana de este jueves 21 de junio la resolución que rechaza y condena las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, emitidas en contra de los mandatarios de El Salvador, Colombia, Chile y Argentina, publicadas en la revista estadounidense The New Yorker. Durante el debate, la asambleísta oficialista de ADN, Valentina Centeno, aseguró que la nueva mayoría legislativa busca declarar la incapacidad mental del presidente Noboa y así lograr su destitución del cargo. En la resolución, que tuvo el apoyo de las bancadas de la Revolución Ciudadana, Construye, Partido Social Cristiano y Pachacutic, no se menciona al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, a quien, según la publicación de New Yorker, Noboa considera que es el mandatario de Latinoamérica con el que se siente más alineado. Tampoco se contempla la declaratoria de inhabilidad mental alguna. En la resolución se plantea, entre otras cosas, que el gobierno ofrezca disculpas a los mandatarios como Gustavo Petro de Colombia, país que vende energía a Ecuador en medio de la actual crisis energética, quien fue calificado como snob de izquierda. Informe de comisión de la Asamblea recomienda juicio político a ministros por caso Olón. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea recomendó este 19 de junio de 2024 el inicio del juicio político en contra de Sade Fritzsche, Giancarlo Lofredo, Nils Olsen y Mónica Palencia, ministros del Ambiente, Defensa, Turismo y del Interior, respectivamente. A los ministros se los señala por supuesto incumplimiento de funciones y por la falta de atención o atención incompleta a los pedidos de información en referencia al fallido proyecto urbanístico en una zona protegida de Olón, en la provincia de Santa Elena.
Con esto, esa mesa legislativa concluyó la fiscalización e investigación de la situación de protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de la provincia de Santa Elena, con énfasis en Olón, así lo informó la Asamblea. El informe fue aprobado con 8 votos. Asimismo, solicitó la Contraloría General del Estado un examen especial al proceso de otorgamiento del registro ambiental a favor de la empresa Binacin S.A. y, por otro lado, se pide remitir el informe a la Fiscalía General del Estado a fin de que investigue la posible concurrencia de varias infracciones en el proceso de otorgamiento del registro ambiental a favor de la referida empresa. El documento también aclara que durante el proceso de fiscalización pudieron evidenciar la presencia de manglar, cuestionando así a la ministra Fritzi, quien dijo semanas atrás en el pleno de la Asamblea que era falso que en la zona existe la presencia de este tipo de ecosistema. Costa Rica ratifica acuerdo comercial con Ecuador para su entrada en vigor. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ratificó este miércoles 19 de junio del 2024 el acuerdo de asociación comercial con Ecuador, el cual abarca más del 90% de los productos, lo que según las autoridades es un abanico de oportunidades para los exportadores costarricenses. El presidente Chávez firmó el tratado como último paso para su entrada en vigencia, luego de la aprobación en la Asamblea Legislativa costarricense el pasado 30 de mayo. El acuerdo incluye un libre comercio del 97% de los productos de Ecuador y más del 90% de los costarricenses. Además, abarca temas de inversión, derechos laborales, derechos humanos, género, medidas sanitarias y fitosanitarias y medio ambiente. Según las autoridades de ambas naciones, el pacto abre oportunidades para los sectores de manufactura, textil, electrodomésticos, acero y metal mecánico de Ecuador, mientras que por Costa Rica la industria de dispositivos médicos, medicamentos, manufactura y sectores agrícolas. Este será el cuarto convenio de libre comercio de Costa Rica con una nación suramericana, pues ya tiene vigentes con Colombia, Perú y Chile. Datos oficiales indican que el comercio de bienes con Ecuador alcanzó un monto de $110 millones, de los cuales un 70% correspondió a exportaciones y el restante 30% a importaciones. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación y Control Social, para hablar acerca de la designación del próximo defensor público. Escuchemos lo que dijo. De cada uno de los procesos que ha pasado el Consejo de Participación Ciudadana, especialmente en este concurso, ¿no?, de la primera autoridad de la Defensoría Pública, pues ha sido algo, ¿no?, accidentada, porque hay presuntos vicios. Primero, un desconocimiento del máximo rigor que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que no es el presidente, por si acaso, es el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, donde se hizo la fase de verificación según las competencias que le da a los consejeros, que son en la fase de las apelaciones de las impugnaciones. Es importante para esto que no tengan los postulantes inhabilidades, y otra que es relevante, especialmente para mí, que es la probidad, Verónica, la probidad de cada uno de los postulantes. Usted ha nombrado el postulante Ballesteros. Postulantes Ballesteros ingresó una información con una presunta firma falsificada. Entonces, dentro de la valoración y la verificación de las actuaciones en respecto de los reglamentos, no procede según la probidad. Es por eso que en sesión de pleno se verificó más un análisis de la Coordinación General Jurídica. Por eso hubo la resolución de poder hacer a un lado a los postulantes que tenían inhabilidades, como el caso, me recuerdo, del señor Ortega, que es el postulante que estaba en el puesto número 5, por ser un juez electoral, y esto le impide el artículo 20 del Código de la Democracia. También postulantes que no tienen la probidad, algo que desconoció totalmente la Comisión Nacional de Selección. No sabemos el objetivo y la razón, pero también hizo presuntos vicios dentro de sus actuaciones. Otra que usted la acaba de nombrar. La conformación de la Comisión Nacional de Selección son de 10 ecuatorianos, de 10 personas. Y ellos aprueban un informe con 5 votos. Es como que nosotros en pleno aprobemos resoluciones con 3 votos, siendo 7.
No, pues no están cumpliendo el reglamento que dice que es el 50+1. Entonces nosotros no podemos avalar tantas actuaciones que van reñidas con los reglamentos, porque nosotros somos los que estamos sujetos a control político y según lo que dice la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que estamos llamados a vigilar por cada fase que se cumpla la transparencia y que vaya esto concatenado con la ley. Entonces, por eso es que se ha emitido el día de ayer un informe jurídico sobre cada una de las actuaciones de la Comisión Ciudadana de Selección para que con eso sea de respaldo y apoyo para cada uno de los consejeros de tomar su decisión en pleno y poder hacer lo mejor dentro de las competencias que tenemos los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana para poder siempre ir encaminado con la normativa en la mano. Eso es parte de lo que ha sucedido lamentablemente de la Comisión Ciudadana de Selección, que marcaría un precedente nefasto, como lo indica la señorita vicepresidenta Michelle Calvach. Imagínense otros concursos, ellos ponen un informe al que le da la gana, se saltan la ley, se saltan la Constitución, le miran la cara al reglamento. ¿Y quiénes están llamados a vigilar la transparencia? Nosotros los consejeros. Ellos no están sujetos a control político como cada uno de nosotros, de los 7 que conformamos el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso es que se pidió dentro de 48 horas, plazo improrrogable, para que se emita el informe y poder tomar las actuaciones de la mano con la normativa como debe ser, siempre en derecho. Una situación compleja que afronta el CPCCS, amigos. Son las 7:27, dialogamos con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, con Andrés Fantoni. Andrés, yo quisiera entender la actuación de esta Comisión Ciudadana, porque, bueno, primero, emitir un informe cuando no tienen ni la mayoría, no se entiende cómo van a calificar esto. También cómo le ponen primero a alguien que había sido previamente descalificado por falsificación de una firma, que además no es un error. Entiendo que falsificar una firma incurre ya en un tema de delito. ¿Qué intereses podría haber detrás de esta Comisión Ciudadana? Porque realmente, así como lo cuenta, no hace sentido nada de lo que está actuando esta comisión. Me encantaría saber, ¿no? Primero, desconocer dentro del órgano regular una resolución no emitida por una persona, emitida por la facultad, el órgano colegiado, dentro de las competencias y las fases que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Nosotros jamás nos arrogamos funciones, es parte de la responsabilidad. Ellos llevan el concurso, pero en esta fase de la apelación de las impugnaciones ya llega, ¿no?, la verificación. Y lo peor es el daño, ¿no?, que se le puede hacer a toda la fase de mérito y oposición, porque hay bastantes falencias que nosotros nos tenemos que dar cuenta al final. Imagínense, Verónica, al final verificar, pero Dios mío, así como un filtro, una cernidera para que no existan estas presuntas irregularidades dentro de las actuaciones de la Comisión Ciudadana de Selección. Entonces, imagínense, nosotros no tenemos la visión rigurosa de cada una de las actuaciones, tendríamos bastantes problemas. Francis Romero, director de Click Report, pasó por los estudios de Radio Sucesos. Habló acerca de los resultados de las últimas encuestas. Veamos la nota. Con la percepción de la situación del país, lamentablemente el 74% dice que la situación del país es mala. Aquí es importante también analizar la evolución que van teniendo cada uno de los indicadores. La percepción de la situación del país históricamente siempre ha sido negativa. Ha habido momentos mucho más graves y otros momentos no tan graves. Por ejemplo, hace un año, 9 de cada 10 ecuatorianos decían que la situación del país era mala. Hoy, el 74%, que sigue siendo extremadamente alto la percepción de la situación del país negativa. Pero esto tiene las razones por las cuales la situación es mala. Principalmente nosotros hemos identificado 3 problemas. El que tiene que ver con la delincuencia e inseguridad, que tiene más del 40% de las menciones. El segundo, que tiene que ver con el tema económico. Y el tercero, que tiene que ver con la corrupción. Esos son los 3 principales problemas que tiene a criterio de la ciudadanía el Ecuador. Como usted mencionó, otro indicador, las expectativas para los próximos
últimos meses de este 2024, algo positivo, al 54% cree que va a mejorar y el 45% dice que no. Eso nos da un rayito de luz, de esperanza, que todavía ese optimismo que generó la elección de un nuevo presidente todavía se mantiene. Sin embargo, la falta de resultados objetivos, la falta de resultados palpables para la ciudadanía ha hecho que el deterioro de las instituciones públicas se ha agravado en este último mes. ¿Por qué le digo esto, Verónica? Primero, cuando evaluamos nosotros los indicadores sobre la gestión de las principales autoridades, nosotros ahí medimos cómo va evolucionando la gestión. Las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución pública mejor valorada en cuanto a su gestión, tiene 71%, pero hace 2 meses que hicimos nuestra última investigación tenía 77%. El presidente de la República tenía 61, hoy tiene 53. La policía tenía 60, hoy tiene 51. La Asamblea hoy tiene 21%, los jueces tienen 10%. El deterioro se ha visto mucho más marcado en la Asamblea Nacional y en los jueces. Los jueces, los casos Metástasis, Plaga, Purga, lo único que hicieron es revelar la podredumbre que vive la función judicial. Los jueces, cómo los compran fácilmente. Y la Asamblea Nacional... yo le mencionaba que este mes es donde realmente radica el punto de quiebre, donde empieza a la ciudadanía a ya calificar mal la gestión por la gestión que está haciendo la Asamblea. La Asamblea dejó de legislar para beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y nuevamente se enfrascaron en temas políticos. La pugna política es muy mal vista por la ciudadanía. La ciudadanía sabe que la pugna política no da resultados que solucionen los principales problemas del país. Y esa es la calificación negativa que está recibiendo la Asamblea. Lo mismo, el presidente de la República, ¿por qué cae? Él tuvo unos primeros meses donde todo lo que hacía le salían bien, o los resultados que él obtenía era un fortalecimiento de su imagen. Los resultados que él ha tenido en el último mes han sido contrarios. Todas las acciones que ha implementado han terminado siendo disparos directos a sus propios pies. No le están saliendo nuevamente las cosas, o no le están saliendo bien, o no están enganchados o tratando de explicar las cosas como son. Pero yo, en vez de analizar así tan específicamente por cada tema, hay que ver en grande. El presidente cambió lo que mostró en los primeros meses. ¿A qué me refiero? En los primeros meses mostró que tiene liderazgo, que toma decisiones, y en este último mes eso ha quedado en entredicho. Las decisiones que han tomado no han sido las correctas, no han sido las de un líder, y sin duda alguna le está perjudicando en su imagen. Todavía tiene un apoyo importante. Todavía tiene el respaldo, yo diría, del porcentaje que le llevó a la presidencia de la República, a pesar de que él logró conquistar otros segmentos en los primeros meses. Hoy y para los próximos meses, este va a ser el punto de quiebre, este mes. Si es que él logra presentar los objetivos, el plan, el norte que necesita el Ecuador, podría consolidar y quedar en el apoyo que tiene actualmente. Caso contrario, la tendencia es a la baja. En los próximos meses seguirá bajando y ya dependerá de la amplificación que se dé a los diferentes errores o temas que se den en los próximos meses, cuánto va a ir deteriorando su imagen. Pero esto es una visión rápida de los principales resultados que hemos tenido. La situación del país es complicada. Las decisiones que tiene que tomar el gobierno para generar certezas a la ciudadanía son duras, pero si es que logra transmitir la importancia y la relevancia de las decisiones que toma, yo creo que los ecuatorianos le van a apoyar. En Impacto Informativo, Saudia Leboyer, catedrática y periodista, habla acerca de los pronunciamientos del presidente Noboa en The New Yorker. Escuchemos su opinión.
este tipo de menciones hacia los otros presidentes pueden generar incidentes diplomáticos que obviamente la Cancillería, supongo, ya debió haber, y de lo que he oído en las noticias, ya trató de mandar la responsabilidad hacia supuestos malos manejos de la información por parte del medio y que hay toda esta cuestión de querer desacreditar al gobierno, pero hay un principio, sobre todo en lo que es el manejo de la comunicación de la imagen. Yo creo que es más valedero, aunque resulte difícil, pedir una disculpa. O sea, si se cometió un error, un manejo tan equivocado que hubo en la relación que aparentemente se establece entre el presidente y entre el periodista, que llevó a que el presidente diga lo que dijo y el periodista obviamente reprodujo, porque obviamente si está con un presidente, le está dando ese tipo de información, entonces otro dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? No era obligación del periodista decirle, bueno, ¿y por qué dice eso? ¿Pudo haberlo dicho o no? Depende el texto, como él lo haya estado pensando su reportería. Pero ahorita esto es un problema, el tema diplomático tendrán que manejarlo por los canales correspondientes e internamente creo que el debate tiene que ver mucho también con el tema de acceso a la información, porque se ha dado prioridad para un periodista internacional, que está bien, hay que aplaudirlo, pero también hay que dar acceso a la prensa local, a más información, que es un poco los temas que hemos conversado, que han surgido alrededor de esto, justamente por el tema del New Yorker. Bueno, la Secretaría de Comunicación, de forma muy lacónica, el día de ayer le dijo al diario El Universo que se habían descontextualizado los dichos del presidente sin negarlos. Hay un debate al respecto de columnistas y periodistas, ¿no? Y atribuyen, porque no se tiene más información, a que, por ejemplo, esto que se dijo los presidentes pertenecía a esa fase del periodismo que se llama off the record. Es decir, lo que no está precisamente en la entrevista, pero que se menciona. Pero claro, si no es absolutamente advertido de parte del entrevistado y del entrevistador, el periodista, y en este caso el experimentado periodista de New Yorker, puede tomarlo como una serie de referencias muy concretas y por qué no incluirlos en su artículo. Imagínate este tipo de calificativos hacia otros presidentes. ¿Cómo no los va a poner si alguien no le dice, oye, esto es off the record? Pero además, o sea, es un poco, a ver, tendrían que haber estado en una entrevista muy, muy, muy delicada, muy de fondo, porque no puedes hacer el mal uso del off the record tampoco. O sea, no por taparle alguna posición política, tú puedes abusar del off the record. El off the record es para salvaguardar la integridad de una persona que podría correr riesgo frente a una información que da. O sea, recordemos que también hay unos principios éticos dentro del trabajo periodístico que te lleva a utilizar o no utilizar un off the record. Si es que el funcionario de Estado, sea quien sea, quiere que no se publique algo, pues no lo diga. No lo diga, porque Claro. La utilización del off the record también puede llevarte a un intento de manipulación del periodista o en cierta forma a un control del relato, porque te dice, verás, va a pasar esto, pero no digas que te dije yo. Pero el periodista dijo, ya escuchó eso, entonces voy a empezar a averiguar por acá, y te van llevando hacia el manejo de la información que se quiere establecer, porque finalmente siempre estamos en disputas de relatos de lo que dice las fuentes oficiales frente a lo que el periodismo debe buscar, que es completamente información que no sea una réplica de lo que se dice desde el Estado. O sea, el trabajo es hacer lo contrario, porque repetir es hacer relaciones públicas. Y eso sabemos la gente que hemos hecho prensa por toda la vida. Entonces, yo sí creo que no es un tema es un off the record, porque tienes tú que saber, como presidente, si tú te comprometes, invitas a un periodista que esté contigo por varias semanas, sabes que no es más que una persona haciendo su trabajo, y que tú estás siempre siendo presidente y por lo tanto tienes que tener cuidado con lo que dices. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Tiempo de tiranos. Los conceptos de un orden internacional que nacieron tras la Segunda Guerra Mundial para evitar en lo posible una tercera, evidentemente son ya letra muerta. El fundamental principio de la intangibilidad de los tratados y acuerdos
que formalmente se celebren entre estados, poco o ningún respeto merece hoy. Esos límites en las relaciones internacionales, que mal que bien han traído una relativa estabilidad en esas relaciones, una predictibilidad fundamental para las inversiones y la planificación de los indispensables proyectos de desarrollo, ya no existe. Las capacidades y hasta el prestigio de los organismos internacionales, con la Organización de las Naciones Unidas a la cabeza, se han mermado hasta su actual casi intrascendencia. Una gráfica demostración de lo dicho está a la vista en la visita de Estado del presidente Putin a Corea del Norte, que correctamente ha sido definida como el reino ermitaño, ya que efectivamente de un reino se trata, que es gobernado por un monarca absoluto con poder de vida o muerte sobre sus súbditos, a los que no debe dar cuentas de nada. Kim es además el tercero de una dinastía que fuera instaurada por su abuelo Kim Il-sung desde 1948, esto es, prácticamente 80 años. El Kim actual, dentro de las prácticas dinásticas más rancias, hizo asesinar a su hermano, pese a que éste prudentemente había escapado de Corea, sabedor de las implacables reglas del juego dinástico, tras ver cómo por algún contratiempo menor su hermano hizo matar a su tío, según corre el chisme, atándolo a la boca de un cañón y disparando éste. No le sirvió de mucho estar fuera de Norcorea, ya que el largo brazo de la policía secreta armó un operativo que concluyó con su vida en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, donde esperaba un vuelo a su lugar de refugio en Macao. El veneno sería el método escogido para su ejecución, muy en consonancia con las prácticas del presidente ruso, con el cual existen, claro está, otras afinidades. De hecho, no se pueden descartar colaboraciones a un nivel institucional entre el FSB, heredero de la KGB soviética, en la cual siempre conviene recordar, militó como espía el presidente Putin, y el establecimiento de estas relaciones con la Agencia Coreana de Seguridad. Al fin y al cabo, tanto la KGB como el FSB han utilizado asiduamente diversos venenos para deshacerse de los tránsfugas o de los opositores, como Litvinenko, los Skripal y el más importante crítico y opositor de Putin, Alexei Navalny, envenenado con Novichok, el emblemático veneno desarrollado por la KGB y su marca de fábrica en este campo, sin que se desechen otras alternativas, como las del polonio radioactivo, por ejemplo. Suponer un cambio o un intercambio de técnicas entre los cuerpos de seguridad está perfectamente dentro de lo posible. No olvidemos que la represión y el asesinato son recursos muy bien desarrollados dentro de las autocracias, pues de ellos depende para su supervivencia. La visita de Putin a Norcorea constituye una flagrante declaración de su desprecio por las resoluciones de las Naciones Unidas y de estas mismas, por la condena a los programas nuclear y misilístico que han sido desarrollados por el reino ermitaño con evidentes propósitos de intimidación y de agresión, pues en forma alguna se trata de un armamento defensivo. La condena trajo aparejada la imposición de sanciones económicas y de acceso a medios tecnológicos que contribuyeran a facilitar los referidos programas y fue adoptada por una amplia mayoría de estados, Rusia incluida. Como ya se ha hecho práctica habitual, Putin ha hecho caso omiso de sus compromisos y los de su país,
Visitando a un autócrata de la peor especie y tras agradecer a Kim por su apoyo inquebrantable para su agresión a Ucrania, firmaron un acuerdo de asistencia, en efecto, una alianza militar con la autocracia norcoreana. Se hace evidente que cualquier compromiso ruso, aunque lo asuma con toda la solemnidad, es tan solo un papel mojado si se interpone a las puntuales necesidades de Putin. Ya se vio cuál es su concepto de respeto a los tratados con sus acciones en contra de Ucrania desde 2014, cuando por la fuerza le arrebata la Crimea, y en 2022, con su guerra para apropiarse del Donbass y de otras regiones de Ucrania. Rusia firmó en el año 1994 un solemne tratado, el Acuerdo de Budapest, por el cual las fronteras entre Rusia y Ucrania quedaban definidas sin que se planteara ninguna objeción, dentro de las cuales estaban, naturalmente, Crimea, Donetsk, Lugansk y todos los territorios del este y del sur del país que hoy están militarmente ocupados por las tropas rusas. En el acuerdo, Ucrania aceptó entregar el arsenal nuclear en su territorio, que la hacía la tercera potencia del mundo en armamento atómico, a Rusia, en aras de una supuesta no proliferación. De cara a la actual agresión, esa decisión podría considerarse poco meditada, pues se hace evidente que a Putin lo único que le merece respeto es la fuerza. ¿Quién sabe si, contra una Ucrania con armas nucleares, se habría atrevido a lanzar sus ataques? Por lo general, los matones son cobardes si saben que les pueden devolver los golpes. La facilidad rusa para acercarse a los tiranos le viene desde su ADN, pues no ha conocido nunca otra cosa. Y así lo ha demostrado teniendo y desarrollando cada vez un mayor contacto con autócratas de todo pelaje y naturaleza. Putin sería el sostén esencial del carnicero de Siria, Bashar al-Assad, otro heredero dinástico como sucesor de su padre, Hafez, quien fuera también un cercano aliado de la Unión Soviética hasta su final. Los bombarderos y la artillería rusa decidieron la guerra civil a favor de su aliado, quien les ha dado en pago la base naval de Latakia, con la que Rusia pone presencia en el Mediterráneo. En América Latina, las tiranías se han vuelto sus aliados naturales, desde Cuba, con la que, al igual que con Corea del Norte, les une una muy antigua relación con la Unión Soviética, hasta las de Venezuela y Nicaragua. Recordemos que hace apenas unos días se pasearon por el Caribe la más moderna fragata rusa junto al submarino atómico Kazán, siendo recibidos por la edición actual de la vieja guardia de un arcaico partido comunista anclado en unos dogmas amarillados por el tiempo. En Asia mantiene fraternas relaciones con la teocracia iraní, régimen que ha regresado a su país al siglo VII, época en la que Putin no tendría ninguna dificultad para encajar. Para Rusia, al igual que en el caso de Norcorea, la cercanía con Irán es fundamental, pues este le provee de los drones indispensables para continuar sus ataques contra Ucrania, igual que la munición y los misiles que recibe de Kim. Putin ha llevado a Rusia al campo de los más primitivos y represivos regímenes del mundo, poniendo en claro que está perfectamente a gusto entre criminales. Es indispensable que se abra los ojos a esta realidad y al riesgo que lleva implícito el relacionarse en ese plano con Rusia. La razón no pide fuerza. Muchas gracias. Editorial. Cadáveres putrefactos, artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora.
La audacia y arrogancia de los protagonistas de los principales escándalos de corrupción, sean Metástasis, Purga o Plaga, más los niveles de violencia contenida, apresuran al auge del desprestigio mundial de este pequeño país. Eliminar los subsidios a los combustibles para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el incremento de impuestos en medio de la pobreza y la oleada migratoria desborda a Estados Unidos. No pasan desapercibidos para nadie. Esta vez la tolerancia ante la delincuencia y el drama en la morgue de Guayaquil asusta al planeta. En nuestras autoridades no hay vergüenza. Una noticia desprovista de responsables informó sobre la autopsia en Terra Nullius después del paso del crimen organizado y el narcotráfico. Es decir, el exterminio de la población en tierra de nadie. Una morgue que colapsó con más de 200 cadáveres de personas asesinadas, lo que acaparó los titulares del mundo. El relato espeluznante de cuerpos sin identificar, apilados en un contenedor, con fallas de refrigeración y la incapacidad del Estado en la custodia de cadáveres, muestras periciales y pruebas de criminalística. Se narran las masacres carcelarias, la falta de médicos legalistas y lo complejo de un sistema de justicia infrahumano. Es la historia del Instituto de Medicina Legal de la segunda ciudad, motor económico del Ecuador, con olor a muerte, indica. Un documental lleno de imágenes capturadas con drones acompañado de estadísticas de homicidios. Cuenta el uso de torres de luz para alumbrar el fondo de un depósito donde se apilan brazos, cabezas y troncos sueltos y quemados. Un Estado incumplidor e ironiza las cifras oficiales de supuesta disminución de feminicidios en 17%. Algo falso por las decenas de cuerpos de mujeres sin hisopados en las uñas ni recolección de fluidos vaginales. Pruebas básicas que permiten reconocer a los agresores. La comunidad mundial pregunta, así, ¿cuál es el límite de la violencia? ¿Hay justicia? ¿Por qué la absurda reproducción de leyes machistas y el desate del crimen intrafamiliar? Más allá de escoger un defensor público, jueces o fiscales calificados o hacer cambios constitucionales obligatorios, lo que preocupa es la cruda tolerancia de nuestra gente y la paciencia en las universidades al asumir la delincuencia y la corrupción. Hace décadas, las universidades dejaron de ser lugares para el disenso y la crítica. Ya es hora de recuperar el pensamiento crítico que sigue atado a una masa de seguidores que habitan en estadios y coliseos, en ese correísmo ortodoxo, en religiones vacías y estos días en redes sociales. Hay que volver la mirada al termómetro de los hechos, la educación superior y la gestión cultural. Nuestro sistema de justicia es otro cadáver descompuesto. Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. Doble vía México-Ecuador. Hernán Pérez Luz, El Universo. Las primeras declaraciones de la presidenta electa de México, la señora Claudia Sheinbaum, dejaron entrever que el Ecuador ha hecho algunos planteamientos tendientes a restablecer sus relaciones diplomáticas mediante el diálogo y que tales planteamientos habrían sido rechazados. Insistió la líder mexicana en que el conflicto deberá resolverse mediante la demanda que su país ha presentado ante la Corte Internacional de La Haya. Pero, al mismo tiempo, adelantó que el primer paso tendría que darlo a Ecuador mediante unas disculpas públicas y su reconocimiento del derecho de asilo. No es asunto de dialogar nomás, dijo. Hay un terreno complicado que recorrer, entonces pues no está claro cuáles son las condiciones que México pide para un acercamiento con el Ecuador. En ese contexto hay ciertos factores que deberán tenerse en cuenta en el momento de establecer una ruta para el restablecimiento de las relaciones con dicho país. Lo primero es que a la Corte Internacional han acudido y acuden muchos países para poner fin a conflictos que los separan, sin que ello impida que continúen manteniendo relaciones diplomáticas. Los abusos cometidos por México al conceder un asilo diplomático a un sentenciado por la justicia ecuatoriana y la reacción que adoptó el Ecuador al ingresar a la embajada de esa nación en Quito son sin duda hechos que han dejado heridas de lado y lado.
Pero ellas son nada si comparamos los sentimientos que naciones como Bolivia, Chile y Perú tuvieron en sus entrañas por décadas debido a sus diferencias territoriales. Las tres naciones, por distintos caminos y en diferentes momentos, resolvieron llevar sus diferendos tan cargados de pasiones, ante la Corte Internacional y sin embargo ello no impidió que mantengan relaciones durante buena parte del tiempo que demoró el litigio. Un ejemplo de civilidad y madurez. Igual cosa podría decirse de otros casos que están en la agenda de la Corte: Italia versus Alemania, Colombia versus Nicaragua, etc., en los que serias diferencias han sido o están siendo ventiladas. El otro factor que deberá considerarse es que en algún momento la Corte Internacional va a ordenar la acumulación de las dos demandas, la de México contra Ecuador y la de Ecuador contra México, en un solo expediente. En aplicación de su reglamento, en el artículo 47, la Corte ya lo ha hecho en otras situaciones similares a la nuestra. Es decir, que para cuando la Corte expida su resolución, ella va a decidir dos cosas simultáneamente. Si México violó el derecho internacional al concederle asilo diplomático a un delincuente y de esa forma interfirió en los asuntos internos del Ecuador, y si esa violación fue justificación suficiente para que Ecuador ingrese a la embajada y lo aprenda. Es probable que la Corte Internacional encuentre que ambas naciones incurrieron en violaciones al derecho internacional y que por lo tanto ordenará mutuas reparaciones por sus respectivos entuertos. ¿Quiere México esperar que ello suceda para recién entonces restablecer relaciones con el Ecuador? No se ve con claridad porque los dos países deben llegar a ese extremo y no encontrar un camino paralelo. Para ello va a ser necesario armarse de paciencia, evitar precipitaciones, trabajar con profesionalismo y sobre todo trazar una estrategia. Hernán Pérez Luz, El Universo. Noticias internacionales. Identificación del origen del cáncer con inteligencia artificial, un gran avance en medicina. En el Instituto Curie de París se está utilizando un sistema de inteligencia artificial para identificar el origen del cáncer y poder administrar el tratamiento adecuado lo antes posible. Cuanto antes se detecte la enfermedad, mayores serán las posibilidades de curación. Hace unos días un ciudadano recibió una noticia inesperada. La IA acababa de resolver el enigma de su enfermedad. Hasta entonces a los médicos les era imposible determinar en qué órgano se había iniciado su tumor. Absolument formel sur le diagnostic de votre maladie et donc de classer cette maladie dans la famille des sarcomes, ça ouvre la posibilité à des traitements que vous n'avez jamais reçus jusqu'ici. En el Instituto Curie de París, la doctora Sarah Watson ha diseñado un algoritmo a partir de decenas de miles de datos. Para sus pacientes es una revolución. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est le transfert de ces outils extrêmement mathématiques, de ces outils informatiques, jusqu'à la prise en charge du patient. Il y en a toujours qui vont dans le gynéco. La democratización de esta tecnología en todo el país es un verdadero reto y una fuente de esperanza. El cáncer afecta a 430.000 personas cada año. Aumentan las detenciones de opositores en Venezuela. La lista de detenciones de dirigentes juveniles registradas recientemente siguen sumando a la lista de opositores arrestados por el Estado venezolano en 2024. La madre del activista Giancarlos Rivas reclamó al gobierno que se le permita a su hijo de 19 años de edad tener una defensa de confianza, acción que ha sido negada. Yo exijo que no se le violen los derechos a mi hijo, que me permitan tener un abogado de confianza. Yo exijo un abogado privado para mí. Para la líder opositora María Corina Machado, lo que se está viendo es una nueva ola de represión que suma 37 opositores detenidos durante lo que va de año y que está llegando además a las comunidades y a las personas que ni siquiera están directamente involucradas. Esto es una señal de que el régimen sabe que ha perdido todo apoyo, que no le queda gente. Y lo que quieren es asustar, desmovilizar, desmoralizar. El exrector del Consejo Electoral y expreso político Roberto Picón aseguró que es muy desafortunado lo que está ocurriendo y destaca que la polarización ha llevado a estos niveles de persecución. Ojalá que esta polarización, esta persecución, no llegue a mayores, que logremos resolver en paz nuestros conflictos políticos a partir del 28 de julio.
Los 5 detenidos ya fueron presentados a tribunales. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado que los procesos de las detenciones registradas recientemente han sido dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Rusia arrasa las ciudades de primera línea en Ucrania e intensifica su ofensiva en el este. Rusia arrasa las ciudades de primera línea en Ucrania e intensifica su ofensiva en el este. Muchas ciudades ucranianas han sido devastadas por el suministro casi ilimitado de bombas rusas desde el otro lado de la frontera. Moscú ha aumentado sus ataques a las localidades de primera línea utilizando bombas de la era soviética adaptadas con productos electrónicos importados y también ha ampliado su red de pistas de aterrizaje. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguran que se han registrado un total de 158 enfrentamientos de combate en un solo día. Fuentes informan que los defensores ucranianos han frustrado los intentos del enemigo de romper las líneas de defensa en la región de Kramatorsk, una zona estratégicamente importante donde está ubicado el cuartel general de las fuerzas de defensa ucranianas. Mientras tanto, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que Rusia está lanzando más de 3.000 bombas al mes. Los medios locales informan de que 4 personas murieron y 14 resultaron heridas en un día mientras Rusia atacaba un total de 13 regiones ucranianas a la vez. La violación grupal antisemita a una niña de 12 años conmociona a Francia en plena campaña electoral. Conmoción en Francia por la violación a una niña judía de 12 años en un suburbio parisino, en la que presuntamente participaron 2 menores de edad, además de un tercero que se habría sumado a los golpes propinados a la menor entre insultos antisemitas. El primer ministro francés dijo que las penas eran muy severas e inapelables. 3 menores de 12 y 13 años fueron detenidos. 2 de ellos están imputados por la violación. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien
para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.